no se leyeron las palabras del final, y son las que encierran toda la temática de este libro y el propósito. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, cada libro tiene algo por lo cual el Espíritu Santo lo escribió, tiene una razón. No se escribieron las palabras de las Sagradas Escrituras por escribirse, porque tal vez Pablo no tenía más nada que hacer y se puso a escribir, o porque se le ocurrió algo, no. El Espíritu Santo llevaba siempre un propósito cada que se escribía un libro. Entonces en este libro uno puede ver claritamente por qué se escribió este libro de Juan y cuál es la temática de él. Al final nos vamos a dar cuenta, y es lo que potenciará en nosotros la fe. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos acá, hermanos, en este historial, en este relato, el día más glorioso para nosotros. Para Dios, el día en que recibió toda la gloria que hubo antes del mundo, fue el día de la muerte. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Para nosotros, los humanos, el día más glorioso fue este primer día de la semana, el día de la resurrección. Pero para Dios también lo fue. ¿Por qué? Porque ese día, hermanos, como lo mirábamos al finalizar del tema anterior, se terminó con muchas cosas. Ese día, hermanos, los ángeles también se gozaron de la victoria de la vida sobre la muerte. Se gozaron de la victoria del bien sobre el mal y de la bendición sobre la maldición. No sé si ustedes recuerdan, yo creo que sí, que cuando el hombre pecó, Dios maldijo la tierra. Ustedes saben eso, ¿verdad? Y este primer día de la semana después de la muerte de Jesús va a implicar, hermanos, atención, y lo vamos a ver más adelante, el inicio de una nueva creación. Ustedes habrán escuchado a través de los relatos anteriores del Evangelio que no pasaría el cielo y la tierra hasta que todo se hubiera cumplido. ¿Han leído esa frase? Entonces el cielo y la tierra de la maldición terminaban en la cruz. Yo no sé si ustedes habrán entendido eso algún día. Por lo tanto, la jota y la tilde de la ley terminaron colgados en la cruz. Colosenses 2:14 habla de esto, de que todo termina en la cruz en cuanto a la ley y los principados y todo lo que dominaba queda clavado en la cruz, y Cristo triunfa sobre ellos y los exhibe públicamente. Y nos vamos a dar cuenta de todo esto al finalizar del relato. Pero decimos todo esto, hermanos, por la importancia del primer versículo, el primer día de la semana. Esta expresión, hermanos, no es simplemente decir el domingo. Tiene una trascendencia muy grande, muy espiritual. Y notará que por eso entonces la importancia de lo que va a ocurrir esa misma noche, que los discípulos están reunidos, y luego 8 días después, es decir, el próximo primer día de la semana, ellos vuelven a estar reunidos. Y por eso ellos observan la cena, practican de la cena el primer día de la semana, y por eso la ofrenda es establecida para recolectarse el primer día de la semana. O sea, no estamos enfrente de decir simplemente el domingo. Estamos enfrente, hermanos, del día más glorioso en la historia de la salvación para la descendencia de Abraham. Es el día que es catalogado en el Apocalipsis como el día del Señor. No sé si habrán leído Apocalipsis 1, que dice Juan: yo estaba en el Espíritu en la isla de Patmos en el día del Señor. El día domingo es tomado como el día del Señor, el día de la derrota sobre la muerte. Entonces, para que usted vaya analizando, meditando la gran importancia que tiene para Dios, para las huestes del bien sobre el mal,
este día. No es cualquier día. Así que cuando nosotros nos reunimos el primer día de la semana, estamos participando del día más glorioso del Señor, es el día del Señor. Cuando uno se ausenta de congregarse este día, muchas cosas negativas pasan. Y hoy vamos a ver una gran cosa negativa que ocurrió. Bien, entonces llega María, ¿verdad? Magdalena, bien de mañana. Mire, dice, siendo aún oscuro. ¿Qué tal si hubiera sido uno de nosotros que nos congregamos a las 9:30, verdad? Ella todavía no esperó que amaneciera y llegó al sepulcro ella solita. Las otras damas salen oscuro también, dicen los relatos anteriores, pero llegan ya cuando está claro. ¿Sí? Ella llega y ya está quitada la piedra. Ya creo que sabemos por medio del relato de Mateo que desciende un ángel, 2 ángeles, ¿y qué hace el ángel? Remueve la piedra, ¿verdad? ¿Por qué remueve la piedra el ángel? ¿Por qué le toca al ángel, hermanos? Bueno, físicamente un ser humano no podía moverla, pero lo que nos está manifestando esto es que era Dios el único autorizado para dar evidencia de la resurrección de su Cristo enviado. ¿Sí? Nadie podía darse ese lujo, los ángeles del cielo, de remover la piedra. La piedra ya estaba quitada, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Era más joven, ¿no? Tenía más vigor para llegar primero. Pero pasa algo, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Tantas cosas condensadas acá, hermanos. Empecemos por la primera. La sorpresa de María cuando ve la tumba vacía es que simplemente al maestro se lo han llevado. O sea, no pasa por el cerebro de ella, ha resucitado. Pero viene la pregunta, si ni siquiera los discípulos que lo habían escuchado tantas veces decir que él iba a resucitar, lo tenían claro, ahora cuánto más ella, ¿verdad? O sea, por la mente de ellos no estaba claro que esto iba a ocurrir. Y esto, hermanos, es un gran punto a favor de la fe cristiana, porque se pudiera decir fácilmente que ellos, claro, por estar con el cerebro, como dice la humanidad hoy día, lavado por Jesús, les tenía que ser fácil creer que él se levantaría de los muertos, pero gracias a Dios que la palabra nos muestra que ellos no creyeron. Ustedes saben que en Mateo 28 y en Marcos 16, cuando Jesús se acerca a ellos, ¿qué hace? Les reprocha su incredulidad. Ninguno de ellos había creído. ¿Sí? Entonces uno se pregunta acá, hermanos, 3 años con él, y él se lo repitió varias veces, y todavía no lo tienen claro. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar a veces para que uno entienda y crea lo que Dios le dice a uno? ¿Sí? Es más, con evidencias a veces. La tumba está vacía y todavía no han creído. Entonces ellos, mire, hemos juzgado tanto a Tomás, ¿verdad? El incrédulo. Pero ellos también tuvieron que salir corriendo a la tumba.
A ellos María les dice, muchachos, no está. Si ellos hubieran sido crédulos, ¿qué hubieran dicho? Pero ellos no, ellos fueron a comprobar al igual que Tomás. Tomás necesitaba evidencia. Pedro y Juan también necesitaron evidencias. Fueron al sepulcro. Pero hay un dato grandioso aquí entre el 6 y el 7, hermanos. Obsérvenlos. Hay unos lienzos puestos y un sudario que está enrollado. Esta palabra enrollado, en cuanto al efecto de lo que ha ocurrido, tiene una importancia que usted necesita meditar a profundidad. Usted y yo hemos leído y sabemos que a través del libro de Mateo surge una idea en contra de la resurrección de Jesús por parte de los sacerdotes y la guardia de la tumba. Cuando iban a llegar donde Pilato, se pusieron de acuerdo para decir que Jesús, ¿qué? Había sido robado. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Y qué relación tiene con el lienzo enrollado? Mucha, hermanos. Porque cuando un ladrón roba, el lienzo en el que estaba envuelto la cabeza de Jesús, ¿usted cree que un ladrón lo iba a sacar de la cabeza y lo iba a dejar con el mismo cuidado enrollado? Un ladrón no hace eso. Un ladrón no tiene cuidado de, permiso que esto se va a romper, pongamos este jarrón aquí. No. El ladrón no tiene esos cuidados. Importante esto, hermano, porque la misma palabra de Dios tiene datos contundentes contra cualquier doctrina que se haya levantado en contra de la resurrección de Jesús, y que son muchas las doctrinas. Creo que una noche les compartí estas doctrinas. Y aquí vamos a repetir esta, ¿no? La doctrina del robo, en estos dos sencillos detalles, pero a la vez grandes, no puede ser, no tiene razón de ser. Observemos bien también el versículo 6, dice que los lienzos puestos allí, o sea, estaban puestos en el mismo lugar. Esto tiene otra connotación, hermanos. En los muertos, en aquella época y en aquella región, los enrollaban, ¿verdad? Recordemos cuando Lázaro se levanta de la tumba, ¿cómo salió? Dice que salió enrollado, ¿verdad? Algo así. Y salió vendado. ¿Cómo es posible, atención a este dato, cómo es posible que si el cuerpo de Jesús fue envuelto y él se levantó de la tumba, todo haya quedado en el mismo puesto? O sea, la pregunta, hermanos, aquí para nuestra fe es, ¿cómo salió el cuerpo de estas envolturas? ¿Sería que Jesús hizo como Hulk o como Superman? ¿Por qué todo quedó enrolladito? ¿Sí? ¿Cómo salió el cuerpo? Y aquí estamos notando, hermanos, entonces ya su cuerpo glorificado, lo cual nos debe acercar más a la fe, a la creencia de lo que dice Romanos. Romanos dice, en varios pasajes, está en el capítulo 6 y en el capítulo 8, que el poder de Dios le levantó de entre los muertos, ¿sí? Entonces no hubo la necesidad de que tuviera que desprenderse las vendas, ni necesidad de que él tuviera que luchar forzosamente contra la roca, porque es un milagro, el milagro más grande de la historia de la humanidad, lo que ha ocurrido acá. Ni siquiera la apertura del mar es algo tan significativo como la resurrección de Jesús. Entonces, importante esto para nuestra fe, hermanos, y siempre que lo leo me acuerdo y quiero compartirlo, ¿no? Voy a repetir para pasar. Entonces, el versículo 7, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Lindo esto, hermanos, para nuestra fe, ¿no? Puesto por allí, en un lugar aparte. Jesús sale, hermanos, y viene la otra pregunta para meditarla, no para contestarla. ¿Necesitaba Jesús que la roca fuera removida para él poder salir? ¿O la roca fue removida para que los ojos de los incrédulos pudiéramos ver que la tumba estaba vacía?
Él no necesitaba. Si todo quedó enrollado igual y su cuerpo pudo salir, entonces tampoco la piedra necesitaba quitarse para que él saliera. La piedra fue quitada, hermanos, para la fe nuestra, para que la tumba nos diera evidencias de que estaba vacía, ¿sí? Y el énfasis, hermano, es porque hasta el día de hoy se discute el robo de Jesús, pero no tiene razón de ser, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si esta resurrección de Jesús fue la que hizo que mucha gente creyera en Él, pues sencillamente los que no querían que siguieran creyendo en Él y sabían que Jesús había sido robado en su cuerpo, ¿qué tendrían que hacer? Pues simplemente buscar el cuerpo y mostrarlo y decirle a la gente, ve, aquí está. Y se hubiera acabado todo el cuento del cristianismo. Porque algo sí está claro, hermano, si Jesús no resucitó, ¿qué dice el apóstol Pablo? La fe nuestra no tiene sentido. O sea, si la resurrección no es una realidad, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Pero si la resurrección, hermanos, es una realidad, entonces observe el texto de Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, perdón, 31. Sí. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, atención, por aquel varón, viene hablando de Dios, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, ¿cuál varón? A quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Aquel varón quién es? Jesús. Entonces está diciendo, hermanos, que la resurrección es el evento que Dios usó para darnos fe a nosotros. Eso es lo que está diciendo el pasaje, ¿no? Y que por medio de este acto el mundo va a ser juzgado. Observe bien el versículo. Va a haber un día en que vamos a ser juzgados porque Dios ya nos había dado una evidencia para que tuviéramos fe en Él. ¿Cuál fue esa evidencia? Romanos 1 dice, la creación. Fue la gran evidencia que Dios nos dio para que creyéramos en su poder. Bueno, puesto que el mundo no lo conoció por allí, le pareció bien a Dios salvar a la humanidad por medio del Evangelio, es decir, por medio del mensaje de la resurrección de Jesús. Entonces, la resurrección de Jesús, hermanos, es la fuerza por la cual nosotros creemos en el poder de Dios. Fue el acto que Dios dejó para que usted y yo creyésemos. Si nosotros al llegar a los pies de Dios, atención a esto, hermanos, si nosotros al llegar a los pies de Dios o buscar de Dios, creemos en otra cosa distinta a la resurrección de Jesús, nuestra fe no está amparada, no está fundamentada sobre la verdadera roca. Y voy a explicarlo. Porque a veces nos acercamos a Dios porque hubo un milagro en la familia, y por eso obedecemos. A veces nos acercamos a Dios porque alguien nos predicó una doctrina que se nos hizo creíble. ¿Sí? Porque hoy hay muchas doctrinas que se hacen creíbles. Llámese unicidad, llámese Trinidad, llámese rapto, llámese Armagedón, llámese milenio, llámese como se llame. Bueno, ninguna de esas doctrinas que el hombre empezó a hacer surgir son la base de nuestra fe. La única doctrina que Dios dejó, el único evento que Dios dejó para que fuera el fundamento de nuestra fe, ¿cuál es? La resurrección de Jesús de entre los muertos. Si nuestra fe no está ahí, entonces volvamos a lo que dice Pablo, vana es nuestra fe. Nuestra fe debe estar cimentada sobre la convicción de que Jesús fue ¿qué? Levantado de entre los muertos. Por esa fe el mundo va a ser juzgado. ¿Entiende? Por esa fe nosotros vamos a ser juzgados. Si creímos en eso y basamos nuestra esperanza en esa fe, iremos al tribunal de Dios sin dificultades.
Pero si su fe está fundamentada en otra cosa, hermano, es necesario que empiece a meditar. Es necesario que empiece a examinar su vida. ¿Sí? Debe estar basada en la resurrección de Jesús. Entonces, el versículo 8 de Juan 20 nos dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Creyó en qué? En lo que acabamos de decir, en que Jesús había resucitado. Mire que uno pudiera decir, ¿los discípulos creían en Jesús? Sí. ¿Creían en sus milagros? Sí. ¿Creían en sus palabras? Sí. Todo eso está bien, pero todavía le faltaba creer que había resucitado. Entonces lo demás era bueno, era importante, pero no era tan trascendental, tan fundamental como creer en la resurrección de Él. Amén. Amén. Avanzamos. El relato del 11 al 18 entonces nos muestra lo que ocurre con María Magdalena, y volvemos a la pregunta que nos va a ayudar a entender muchas cosas. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloraba María? El relato no lo dice, pero algunos puntos de los versículos nos van a ir dando la idea contundente. ¿Usted sabe quién es esta dama? ¿Qué había hecho Jesús en ella? Hay un solo pasaje que nos dice quién era ella. Ella había sido tomada por la misericordia de Dios, y Jesús le había hecho algo muy grandioso en ella. ¿Se acuerdan? Había expulsado 7 demonios de ella. ¿Sí lo han leído? ¿Sí lo han leído, hermano? Sí. Había sacado 7 demonios de ella. La Biblia no habla que ella era prostituta. Muchos dedujeron que era prostituta por tener 7 demonios. La Biblia no lo dice, hermano. 7 demonios, no sé qué tipo 7 demonios tenía, pero el asunto, hermano, es que los endemoniados, por supuesto, eran rechazados, ¿sí? Y los endemoniados, a veces con un solo demonio, eran amarrados con grillos, ¿sí? Ahora, esta mujer tener 7 demonios, totalmente despreciada por todos. Y ella encontró en Jesús el único hombre que la amó, el único hombre que le dio el valor a ella. Y ella vio en él que, según la mente ilustrada de la humanidad, vio a un amante, ¿no? Pero según Dios, ¿qué vio ella en él? ¿Y por qué va a la tumba de primero? Vio a un amigo, hermanos. Vio el hombre que le calmó la sed espiritual. Y su amigo se ha ido. ¿Por qué cree que está llorando? ¿Sí? Quedó sola. Pero he ahí entonces la importancia de creer en la resurrección. Ella ve la tumba vacía, no cree en la resurrección todavía, tiene que llorar más. Pero miren el dato más grande. En el versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Miren esas dos preguntas. Ahora mira la respuesta de ella. Ella, pensando que era el hortelano. El hortelano es el que cuidaba el huerto. ¿Listo? Vamos a mirarnos nosotros en María. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido a Jesús enfrente nuestro y vemos otra cosa? Y vemos otra persona. Nosotros todavía no tenemos la capacidad de ver a Jesús en nuestros hermanos, en nuestras situaciones, en lo que nos pasa a diario. Y eso es lo que está pasando en ella. Entonces, cuando uno no tiene la mente iluminada por el Señor, ve otra cosa. Y eso produce, hermanos, desazón en nuestras vidas. Y ahondemos algo más aquí, hermanos. Note algo también que dice ahí: si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Qué quería ella, hermano? Cuidar un cuerpo muerto. Muchas veces, ¿qué queremos nosotros en nuestra vida? ¿Y cómo trascendemos en la fe? A veces nuestra fe, tan corta, tan limitada, no es tan viva,
Y la palabra nos dice que nosotros tenemos una fe viva y una esperanza viva. Lo hemos leído en Primera de Pedro, que tenemos una esperanza viva, una fe viva, y mucho más que preciosa que el oro. Entonces nuestra fe tiene un gran valor, hermanos, pero María nos está demostrando que cuando no hemos llegado al umbral perfecto de la fe, ocurren estas cosas que están en el versículo 15. Ella no sabe por qué llora, ella no sabe a quién está buscando, aunque sí, de cierta forma lo sabe. Ella está buscando un cuerpo muerto. Nosotros cuando nos acercamos a Jesús, ¿qué buscamos, hermano? ¿Y por qué seguimos llorando? Una de las grandes razones, atención, por las cuales nuestros ánimos se exasperan y perdemos a veces el control, y la ira forma parte de nuestro diario vivir, es no identificar plenamente a Jesús en su relación con nosotros. Y lo voy a explicar un poquito más. Como el hombre fue creado, ya lo sabemos todos. ¿Para qué? Para adorarlo a Él. En la medida en que uno no adora a Dios, el espíritu que está por dentro de nosotros, ¿qué dice la palabra? Él gime. O sea, en la medida en que usted no usa diariamente sus momentos para encontrarse con el verdadero Dios, con el verdadero Jesús, y adorarlo a Él, su espíritu gime, y eso representa en su vida el mal humor, el mal genio, una cantidad de sensaciones que el apóstol Pablo le llama la contristada del Espíritu Santo en nosotros, o que Santiago le dice: el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, celo, contristada. ¿Qué cree que ocurre dentro de nosotros? Si está contristado y si está celoso, ¿cómo está nuestra vida interior? Entonces tiene que reflejarse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en María? No ha creído en Él, no lo está viendo a Él, entonces no lo puede adorar. ¿Entienden? Cuando los discípulos lo ven, en Mateo capítulo 28 lo adoran. En Mateo 28, 16, 17, lo adora. Ella no lo adora porque no sabe quién es. Entonces, si usted analiza su vida, que a veces por dentro tiene tantas turbulencias, créalo, hermano, usted no ha identificado plenamente a Jesús todavía. No lo ha identificado. Y no lo ha podido ver en sus hermanos. Entonces ocurre lo siguiente. Jesús le dijo: María. Saben que llevo años tratando de identificar el tono, el timbre de voz de Jesús cuando expresa a María, porque ya he hablado con ella y ella nada que lo distingue, pero cuando Él lanza la expresión María, todo cambia. ¿Sí lo pueden ver que todo cambió? ¿Por qué cambió todo allí? ¿Por qué ella no se da cuenta cuando le está preguntando, cuando está hablando con Él? ¿Por qué se da cuenta cuando ella pronuncia su nombre? Algo pasó acá. La palabra nos muestra, hermanos. Aquí dice, volviéndose ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. El relato no lo dice, pero el versículo 17 deja ver que ella se acerca a abrazarlo. Y él le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Algo ha cambiado, y la razón es que lo podemos empezar a analizar. Ella empieza a creer ya. La expresión que sale de los labios de Jesús es casi... ¿Cómo hago para que lo entendamos todos? Digamos, cuando Lázaro está en la tumba, Jesús lanza una expresión que lo levanta de entre los muertos. Lázaro,
ven fuera. La palabra nos dice, hermanos, que a nosotros se nos daría un nombre nuevo. Acuérdense que cuando Simón es llamado, Jesús le dice: Simón, ven en pos de mí, yo te haré pescador de hombres. Pero luego Simón se llamó Pedro, ¿verdad? Es el llamado, la expresión María aquí es el mismo llamado en la tumba de Lázaro. O sea, es el llamado a ven, sígueme. Es el mismo llamado potente de Dios pronunciando tu nombre. Es como si, hermano, estuviéramos ya en el día final y pronunciaran nuestro nombre. Es lo que hace que ella despierte del sueño en el que está. Entonces, cuando Dios quiere, atención a esto, hermanos, cuando Dios quiere que tú creas en su resurrección, te está haciendo un llamado. ¿Un llamado a qué? ¿A que sigas llorando? ¿Un llamado a qué? ¿A que lo sigas buscando? Un llamado a que todo ese pasado de demonios, ese pasado de vida en el mal, ese pasado de lágrimas, ese pasado de no entender las escrituras, termine. Eso es lo que está implicando el llamado de la expresión María, ¿sí? Y hagámonos la pregunta ahora mismo. Atención a la pregunta. Si Jesús pronunciara tu nombre con esa potencia que lo hizo en la tumba de Lázaro, ahora mismo, ¿qué harías tú? Si él dijera: Wilson, ¿qué haría? Pediría más. Algo pasaría. Pero bien, vamos a dar cuenta de algo ahora entonces. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, primer día de la semana reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. Él les había dicho la noche antes de morir: mi paz os dejo, mi paz. Ahora mire, ya se cristaliza en una realidad. Ya él tiene toda autoridad, les dice: paz a vosotros. Ya la infunda en el corazón de ellos. Y cuando les hubo dicho esto, atención, versículo 20, les mostró las manos y el costado. Ellos vieron lo mismo que Tomás estaba exigiendo. Así que ellos no creyeron más que Tomás. También les mostró lo que él estaba exigiendo ver: las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, atención a estos versículos que vienen, estas palabras, hermanos, son poderosísimas, como todas, por supuesto. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando llega esa noche, hermanos, ellos están reunidos como debe ser, hermano. Donde estén 2 o 3 reunidos, allí estaré yo. La importancia de permanecer juntos. Los hermanos de Jerusalén en el primer siglo lo entendieron. Ellos, en cuanto a perseverar congregados, ¿qué hacían? El relato de Hechos 2 dice que todos los días estaban juntos, ¿sí? Igual que nosotros hoy día. Ellos entendieron esto, hermanos, de estar juntos. Y Jesús se aparece cuando están juntos. Pero hay un caballero que no le gustaba estar juntos. ¿Cómo se llama ese caballero? Tomás. Tomás no estaba esa noche, y por no estar esa noche, ¿qué se perdió? La paz. Primero que todo, la paz. Segundo, el ver la señal de los clavos. Y tercero, esa expresión: yo los envío a ustedes. Y viene esta expresión, hermanos, del versículo 22.
Habiendo dicho esto, sopló. Esta expresión no es nada insignificante, tiene un gran poder. Cuando Dios en el Edén forma al hombre, ¿de dónde fue que lo formó? Del polvo de la tierra. Cuando hubo terminado esa hermosura de hombre, ¿qué dice la palabra que hizo después? Sopló. Lo mismo que está haciendo acá Jesús. Eso que está indicando, que cuando Dios sopla en Adán, está iniciando la creación de la humanidad. Cuando Dios dice aquí en Jesús que sopla, ¿qué está diciendo? ¿O qué está implicando? Que va a iniciar la nueva creación. El cielo y la tierra de la maldición habían pasado. ¿Sí? Espiritualmente hablando. Esta física sigue con la misma condición. Ya nosotros estamos, ¿qué? ¿Sentados dónde? Ok, entonces lo que nos está diciendo es que el cielo y la tierra pasaron. Nosotros estamos en cielos nuevos y tierra nueva en este instante. ¿Sí? Cuando vayamos a la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva. Pero en este momento, hermanos, la J y la tilde de la ley han terminado y por eso hay un soplo que se hace efectivo, ¿sabe cuándo? ¿Sabe cuándo se hizo efectivo este soplo? Lea Hechos 2, 1 y 2. Ahí, pase dos páginas nomás, o 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Sobre quién sopló Jesús? ¿Quiénes son los primeros creados de la nueva creación? Los apóstoles. ¿Sí? Aquí se inicia, hermanos, la nueva creación. El día de Pentecostés inicia la nueva creación. Es establecido el reino de Dios aquí en la tierra. Es establecida la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Es establecida la familia de Dios, el pueblo, la nación adquirida, la nación santa, el pueblo adquirido, el real sacerdocio, cuando Dios sopló ese día. ¿Sí? Ellos fueron creados de esta manera, solamente ellos. Ya Caín y Abel, ya Dios no sopló directamente en ellos, porque Caín y Abel no fueron directamente creados del polvo, ¿verdad? Ya hubo un proceso natural, como lo hemos dicho varias veces. Entonces, hermano, la importancia de este versículo 22 es que se está dando ya el final de la vieja creación y va a iniciar la nueva. Por eso, cuando un ser humano oye la voz del Hijo de Dios, pasa ¿de dónde? De muerte, pasa de la vieja creación a ser nueva criatura. Somos nueva creación, creados en Cristo para buenas obras, Efesios 2:10, las cuales Él predestinó para que nosotros anduviésemos en ellas. Las obras predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces les dice a ellos, recibid. Observen cómo es declara la palabra, hermano. Miren cómo termina el 22 de Juan 20. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Sopló. Y les dijo, ¿qué? Recibid el Espíritu. ¿Y cuándo lo recibieron? El día de Pentecostés, el día que sopló. Está muy claro, ¿no? Ese día ocurre eso, y ese día, el día de Pentecostés, inició la iglesia. Esto es importantísimo tenerlo claro, hermanos, porque el gran montón de denominaciones, de estructuras religiosas, nacieron en otras ciudades. Hay una que nació en Roma, otras nacieron en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Suecia, otras nacieron acá en Colombia. La iglesia que Jesús estableció
¿Dónde fue su inicio? En Jerusalén. Y eso estaba profetizado en Isaías capítulo 2. ¿Ustedes lo han leído? De Sión saldrá. ¿Lo han leído? De Sión saldrá la palabra, y de Jerusalén, y todos los pueblos llegarán a Jerusalén. ¿Y qué ocurrió el día de Pentecostés? Pueblos de todas las naciones llegaron ese día. Y todo se cumplió ahí, hermanos. El inicio de la iglesia fue en Jerusalén, no en Roma, no en Inglaterra, no en Alemania. Estas denominaciones que iniciaron en estos países, naturalmente son de hombres, ¿no? Entonces, termina el 23 diciendo: a quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. La importancia del perdón de pecados, hermanos, en el bautismo. ¿Sí? Cuando una persona era bautizada, Pedro lo dice, para perdón de los pecados, entonces los pecados eran remitidos. ¿Sí? Cuando la persona es bautizada para el perdón de los pecados, sus pecados son remitidos. ¿Sí? Ahora pasemos a la otra parte. Y si la persona no da el paso de obediencia del bautismo, sus pecados son retenidos. ¿Sí? No son perdonados ante Dios. El bautismo para perdón de pecados, y lo hemos mirado en varios versículos, para la circuncisión de para que se expulse el cuerpo pecaminoso carnal, Colosenses 2, versículo 11, 12 y 13, para resucitar. Allá también habla del perdón de pecados. Repito, Colosenses 2, 11 al 13. Entonces, hermanos, va a decir la siguiente parte. Yo espero que nos alcance el tiempo. No quiero dejarlo corto. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Una pregunta, hermanos: ¿por qué no creyó Tomás? La respuesta es sencilla: porque no estaba. ¿Usted sabe cuántas cosas se pierde usted cuando no se congrega con los demás? ¿Y cuántas cosas le pueden pasar en su fe? ¿A dónde estaba Tomás? ¿Qué sé yo dónde estaba? ¿Y para qué investigar? ¿Sí? Pudiera tener la excusa que sea, el asunto es que no estaba donde debía estar. ¿Dónde debemos estar nosotros, hermanos? Por eso la fe de Tomás fue derribada, hermanos, por no estar. Fue llevada al suelo. Y decíamos, volvamos al 20, mire, lo que él está pidiendo en el 25 es lo mismo que Jesús hizo para que los otros 10 creyeran: mostrarle las manos y el costado. Así que, vuelvo a repetir, no fue que Pedro, Juan, Bartolomé, Felipe y los otros creían más que Tomás, no. La ventaja de ellos fue ¿cuál? Estaban. ¿Cuál es la idea, hermanos? Estar, permanecer. ¿Sí? Si permanecieres en mis palabras en vosotros, serán verdaderamente mis discípulos. El estar juntos, hermanos, no tiene precio. El permanecer, el perseverar juntos, vuelvo a repetirlo, los cristianos de Jerusalén lo asimilaron de una manera que ellos, hermanos, hasta pan compartían juntos, ¿verdad? Dice que partían, ¿qué? Juntos el pan con alegría y sencillez de corazón, cada día. ¿Sí? Entonces, pero como estas cosas en las doctrinas humanas las fueron matando, hermanos, por eso hoy día verlas con la luz que Jesús quiere mostrárnosla nos cuesta trabajo, hermanos. Nos cuesta trabajo porque tantas cosas que se acumularon en nuestra mente nos impiden, quizás como María, ver al verdadero Jesús. Y quizás estemos viendo al hortelano también. ¿Sí? Porque nosotros cantamos hoy, y yo no sé si lo sintieron: quiero ser más
como tú, ver la vida como tú. Usted está trabajando en eso, hermano, para ver las cosas como Él quiere que usted las vea, o usted sigue viendo las cosas como usted quiere verlas y las sigue entendiendo como usted las quiere entender. Pues ellos, como las estaban entendiendo, hermano, según el versículo 9, salvo el 9, estaban graves. ¿Sí? No habían entendido la Escritura. Entonces, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en pie y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi corazón, en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Mire, aquí está la razón por la cual afirmamos que María había empezado a creer. Devolvámonos a la partecita de María para compaginarlo con la partecita de Tomás. Si vemos 16-17, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Ahora mire esto. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Atención, ¿qué le dijo Jesús? No me toques. ¿Por qué le dijo no me toques? ¿Y por qué a Tomás le está diciendo tócame? Ya pasado, Porque ya María había creído. ¿Ve? Porque Tomás, silencio niños, porque Tomás no había creído. ¿Sí? Es una gran diferencia, hermano, cuando usted cree y no cree. Cuando usted cree, no necesita experimentar. Atención, hermano. Cuando la fe suya es convicción, no necesita experimentar. Los que necesitan experimentar son los que andan por vista. Eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No andamos por vista. Pero hoy, lastimosamente, nos han querido meter un evangelio por vista. Entonces, versículo 27, pon aquí tu dedo. O sea, ¿qué le está diciendo? Tócame. ¿Sí? Entonces, uno tiene que analizar esto porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué en una parte dice que no lo toque y en otra parte dice que lo toque? Y como que entra la confusión en uno. Pues sí, ahí tiene que haber confusión porque el dato es fe, hermanos. Aquí el dato es fe y la falta de fe genera confusión. Siempre va a generar confusión. ¿Sí? Bien, entonces, ¿a dónde quedamos? Listo, entonces métela en mi costado y no seas incrédulo, sino que... ¿Qué es un incrédulo entonces? Vamos a repetirlo. Uno lo que necesita pruebas, evidencias, milagros. ¿Y qué es un creyente? Ahí lo dice, en el 29. Porque has visto, Tomás, creíste. ¿Está bien? Grande la misericordia de Dios, ¿no? ¿Está bien? Pero bienaventurados, ¿qué? Los que no vieron, creyeron. Eso parece que cae sobre nosotros hoy día, ¿no? Nosotros no vimos nada de eso que pasó por allá. Versículo 30 y 31 para terminar, hermanos. El propósito de todo esto, el propósito del Espíritu Santo, por la cual inspiró a Juan para que escribiera este libro. Hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Cuántas señales relatadas aquí? ¿Usted las pudo ir contando? Señales desde el capítulo 1, hermanos. Le adivinó los pensamientos a Natanael, ¿se acuerdan? Señales desde el capítulo 1. Señales en el capítulo 2. El agua convertida en vino. En el mismo capítulo 2 habló de destruir el templo y en 3 días levantarlo. Señales, hermanos, como la que le dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Eso fue una señal grande. Señales como la del capítulo 4, cuando habla con la dama esta de Samaria. ¿Qué señal le dio a la mujer de Samaria? ¿Se acuerdan? Ella termina concluyendo que él es un profeta. Le dijo todo lo que había acontecido en su vida. Y en el mismo capítulo 4, hermanos, le sana la hija a un oficial.
No sé si lo habrán leído. Le sanó la hija a un oficial. Y paremos de contar la señal de la multiplicación de los panes en el capítulo 6. La misma señal en el capítulo 6 de decir que Él es el pan, ¿qué? Vivo. Eso fue una señal grandísima. Y bueno, y para de contar todas las señales. Entonces, versículo 30, aquí donde estamos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, mira el propósito, hermano, por lo cual se escribió este libro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermano, ¿usted cree que Jesús es el Cordero de Dios? Amén. ¿Seguro? ¿Cree que Él puede calmar la sed espiritual que usted tiene? ¿Cree que Él tiene la suficiente paz para que usted no se turbe? ¿Sí? ¿Cree usted que Él es el Hijo de Dios? Si esto es así, hermano, Él le dice, tienes que nacer de nuevo. Para los que no han nacido. Si usted está convencido de eso, le va a ser fácil nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice ahí, para que creyendo que, para que obedeciendo, primero crees que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como el eunuco. ¿Qué fue lo que creyó el eunuco? Creo que Jesucristo. ¿Y qué hizo el eunuco? Mandó a parar el carro. Entonces por eso dice, y para que creyendo, ya aquí creyendo, para que obedeciendo tengáis vida en su nombre. Hermosa la manera en que termina esta bella historia hasta la resurrección. El capítulo 21 nos va a mostrar otra cosa también muy hermosa, pero aquí pareciera que terminara todo el libro. No estoy diciendo que termine allí, pero lo está resumiendo todo, hermano. Atención, y apunta a la fe de María, de Pedro, de Juan, de Tomás, y de ese Pedro y de ese Tomás y de esa María que estén esta mañana acá. ¿Alguno que se identifique con Tomás aquí? ¿Alguno que se identifique con María? ¿Alguno que se identifique con Pedro y con Juan que tuvieron que bajar al sepulcro para ver? ¿Alguno que exija más evidencias todavía? ¿Alguno que esté viendo otras cosas? ¿Alguno que no quiera estar junto como Tomás? ¿En cuál de estos estamos nosotros, hermanos? Entonces Jesús dice aquí a través de su palabra, todo esto se ha escrito para que creas. Entonces hay una pregunta, hermano, ya no es solamente si crees, sino es ¿qué vas a hacer con eso que crees? ¿Sí? Y terminamos de la siguiente manera, hermanos. Mire todo lo que ocurrió en este relato. Y hay algo en común, y lo voy a repetir. Todas estas escenas ocurrieron los días domingos. ¿Se dieron cuenta, verdad? Sí. La resurrección, la reunión y la otra reunión, todo el día primero de la semana, el día del Señor. Entonces, para Jesús fue importante el primer día de la semana, para los apóstoles fue importante el primer día de la semana, y para nosotros, hermanos, ¿es importante el día del Señor? ¿Es importante, hermano, para ti el primer día de la semana? Si crees de todo corazón que Él es el Hijo de Dios y creyendo en Él obtienes la vida eterna, para ti será importante. Si no has creído convencidamente esto, para ti va a ser un día más. Como que sí me reúno, como que no, como que puedo llegar a la hora que sea. Va a ser un día más, ¿sí? Pero cuando estamos con esa convicción de la que Jesús quiere impregnar en tu corazón, la que quiso impregnar en María cuando le dijo, María, y no le dijo más nada, le dijo, María, y no más, con eso quiso impregnar fe, hermano. Entonces, esa fe que Él quiere impregnar en nuestro corazón, va más allá, hermanos, de lo que podemos ver con nuestros ojos. Ya dejemos de ver, debemos dejar de ver a quién, al hortelano, al cuerpo muerto, las señales,
Queremos ver la tumba vacía, los lienzos. No, ya necesitamos verlo a Él. ¿Cómo lo podemos ver hoy, hermanos? En nuestro semejante. ¿Sí? Cada que tú veas a tu hermano, por muchos errores que conozcas de él, en la medida en que estás metido en la vida en Cristo, Él te va a permitir ver a Dios. Pero esto está reservado, hermanos. ¿Para quiénes? ¿Para quién está reservado el ver a Dios? En Mateo 5 está. Limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Entienden? Entonces, hermanos, hay un llamado a la limpieza. Hay un llamado a la purificación. Si creemos que Él es el Cristo, si creemos que Él es el Hijo de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Amén. La paz de Él sea con todos nosotros. Amén.